futuro, que lo que existe es un presente pasado que es el recuerdo, un presente presente que es el amor y un presente futuro que es la esperanza. Y pienso que eso es lo que hoy nos convoca. Cuando el 17 o el junio pasado el pueblo colombiano decidió por primera vez, después de 202, 203 años, elegir un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda, un gobierno democrático, pues nada más ni nada menos que estaba rompiendo la historia de este país en dos. Pero también estaba depositando su anhelo y su esperanza en una forma nueva de percepción de la vida, en un gobierno que tuviera la capacidad de reconocer a todos aquellos que han sido olvidados, que han sido ninguneados, que han sido ignorados por los gobiernos tradicionales de Colombia. Y entonces hacemos referencia a esos indígenas, dueños de nuestra tierra, pero que actúan como si ellos fueran los que la estuvieran alquilando. A esas negritudes, raizales, palenqueras y afrodescendientes, pero sobre todo a un sector que continúa siendo el sector más olvidado de esta Colombia querida, el sector campesino. En estos días, cuando tuve un receso entre el Congreso y la dirección del SENA, retomé a un viejo compañero de lectura, Negri, Toni Negri, ese autor, ese politólogo, filósofo italiano que siempre escribió sobre la clase obrera. Y Negri nos invita a construir comunidad. Nos invita a construir comunidad desde tres perspectivas. La construcción de esperanza a través de la confianza nos hace reflexionar sobre la producción y el trabajo en el mundo de hoy y nos invita a reflexionar sobre el amor. Cuando nos habla de esa construcción de esperanza a través de la confianza, pues hace referencia a que no es posible que nosotros, quienes creemos que hay otra forma de percibir la vida, no es posible construirla si no creamos un ambiente y un contexto de confianza. Y la confianza tiene varios elementos implícitos, pero hay uno que siempre me ha llamado la atención: la tolerancia y el diálogo. La tolerancia entendida como la capacidad que tiene cada ser humano de percibir su contexto de forma diferente. Y el diálogo como esa expresión, lo diría Habermas, entre iguales, entre libres, entre aquellos que dialogan a través de palabras claras, que adquieren compromiso y que tienen la capacidad de entenderse el uno al otro. Esa confianza es vital que nosotros la construyamos, porque es que hoy el sindicato ya no es solamente control a la administración, sino es parte de la administración de un gobierno que cree que finalmente ha llegado la hora en que todos los obreros, todos los trabajadores, a través de la representación, pues puedan formar parte de ese gobierno. La producción y el trabajo han cambiado mucho, mucho, mucho. Mi primer trabajo, Wilson, fue ser defensor de los sindicatos de la Texas Petroleum Company en el Magdalena Medio. Jamás uno pensaría que nos hubiéramos podido reunir en el Radisson, ¿no? Eso era absolutamente impensable, claro. El mundo ha cambiado y entonces la organización obrera, esa que históricamente se diferenciaba de los campesinos, esa organización obrera productiva, esa organización obrera de las grandes empresas, hoy ya no debe diferenciarse tanto de esa
clase campesina. Y ese es uno de los talantes que queremos imprimirle a esta administración. Es la defensa de ese 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, que no tienen títulos de sus tierras, que producen el 72% de lo que nosotros consumimos en nuestras mesas y que generan alrededor de 3.200.000 empleos. ¿Qué sector de la economía colombiana genera esa cantidad de empleos? Ninguno. El sector petrolero creo que genera alrededor de 120.000 empleos. Y es el sector más protegido, hasta con el 80% de exenciones tributarias. Es un sector que se le da relevancia social, a diferencia de ese sector campesino. Pues bien, ese sector campesino, compañeros y compañeras, ni siquiera es sujeto de especial protección constitucional. Las negritudes, raizales, palenqueros y afrodescendientes lo son. Los indígenas lo son. El sector campesino no. Pero lo que es más triste, no tiene reconocimiento estatal, gubernamental, pero tampoco social. Nosotros no somos conscientes de que son ellos quienes pueden asegurar nuestra alimentación y que en las manos de ellos está la seguridad y la soberanía alimentaria. Si ese sector que denominamos de la economía campesina fracasa, Colombia se puede ver incursa en una hambruna. Uno de los filósofos más interesantes, ese que planteó el pensamiento complejo, plantea Edgar Morin que el mundo después de la pandemia puede tener otra pandemia más grande y más problemática, que es la hambruna. Y ya lo estamos viendo. ¿Y qué va a suceder si esos países deciden no exportar más, sino invertir toda su producción en sus respectivos territorios? Pues vamos a tener un grave problema. Colombia está invirtiendo o está importando alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos. Por Dios, eso es vergonzoso. Y eso no fue gratis. Eso se hizo desde los años 90, cuando esa apertura económica inclemente, indolente, inhumana, acabó con toda la institucionalidad del campo. Liquidó el IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que era el que podía regular los precios a través de esos grandes hilos que habían construido. Y entonces, el gobierno de ese entonces, lo que hizo fue lo que hizo la pareja que encontró con otro o con otra a su pareja en el sofá y vendió el sofá. Pero acabaron con la Caja Agraria, que era el banco de los pobres, el que prestaba a cero interés, el que daba asistencia técnica, el que repartía insumos. Acabaron con el ICA, acabaron con toda esa institucionalidad, no de una manera casual e impensada, por pura suerte, no, porque tenían muy claro que era importante llenarle los bolsillos a unos pocos importadores de alimentos. Claro. Y entonces el trabajo hoy, dice Negri, no es más que un nuevo contexto en donde se convierte en una actividad social. Y esa actividad social exige una responsabilidad que es bien interesante. Una responsabilidad que nos lleva a entender que el ser humano no puede trascender si no sirve a los otros. Es decir, si únicamente defendemos nuestros intereses personales,
no los intereses de otros, inclusive de aquellos que están por fuera de nuestro ámbito laboral, pues no tendremos la capacidad de construir esa comunidad que es tan importante. Esa comunidad que puede llevarnos a deconstruir lo que hoy ha hecho esta sociedad capitalista, que es la de formar consumidores y no ciudadanos. El capitalismo está en crisis, y no lo dice un castrochavista, ¿no? Lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti cuando puso en duda el capitalismo. Y entonces tendremos que construir una nueva forma de percepción económica, social, filosófica y política. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy los trabajadores como gestores de actividad social. Y finalmente nos habla Negri del amor. No es ese concepto rosa de amor, no. Es el amor como igualdad, como libertad y como fraternidad. Aquellos postulados viejos de la Revolución Francesa, que hoy tampoco es que sean muy vigentes, siguen siendo motivo por lo menos de reflexión social. Eso que hoy nosotros pretendemos construir exige una responsabilidad compartida, una responsabilidad de ustedes y nosotros. Construir comunidad es nuestra obligación ahora, no la construcción de multitud que se define como autónoma o de pueblo, que es un concepto ya bastante monárquico, sino multitud me parece que debe ser el compromiso a través de la construcción de confianza, de una nueva percepción de trabajo y de la construcción de amor. En el SENA hay mucho por hacer. Es una institución muy hermosa. Es la institución, doctor Andrés, más querida por los colombianos. La segunda es el Chocorramo. Es algo bien interesante. Es una institución en donde históricamente y a través de la lucha de ustedes como trabajadores del SENA se construye esta institución. Para nadie es un secreto lo que ustedes han legado al SENA. La historia seguramente lo escribe y continuará en sus páginas redactando toda esa labor que han hecho. Tenemos grandes retos entonces en el tema campesino. Estamos construyendo una misión que hemos denominado misión de economía campesina, en donde tenemos claro que es el SENA el que debe ir al campesino, no el campesino al SENA. Esa construcción de grandes centros debemos repensarla. Miren, he visitado en este mes como 7, 8, 9 centros en diferentes departamentos. Y hay dos que me han llamado la atención. El de Mosquera es un internado o un centro de convivencia. Y el de Valledupar. Son sitios en donde hijos de campesinos y campesinas van a formarse. Y siempre que les pregunto cuántos van a regresar a su terruño, en Valledupar, por ejemplo, ninguno alzó la mano. Y en el SENA de 200, 300 aprendices que había, levantaron la mano 7 u 8. Y entonces eso me impactó sustancialmente, porque dije, de pronto nosotros lo que estamos haciendo es desarraigar campesinos, traerlos a nuestros centros, en donde tienen acceso a la televisión, a la energía, en donde pueden interactuar y pues en donde obviamente aprenden con H otra forma de vida y no quieren regresar a la suya. No se trata de que ellos en el campo no tengan esas ventajas, sino de que se las llevemos. Y entonces es importante que el SENA vaya a esos lugares. Es importante que vayamos a la vereda. Obviamente será importante que el gobierno
lleve electricidad, lleve comodidad, lleve beneplácito a campesinos y campesinas para enamorarlos nuevamente de la tierra. El campo colombiano se está despoblando y esa es una voz de alerta. Debemos trabajar obviamente mucho más en la formación de nuestros instructores, pero sobre todo en su escogencia. Debe ser una escogencia que obedezca a parámetros técnicos, en el entendido de que un instructor no es solamente alguien que transmite conocimientos, sino que tiene claro que eso es un apostolado, es una forma y es una percepción de vida y es un compromiso, quizá el más importante. Un gran pensador, Hegel, decía que la libertad es la capacidad de pensamiento, y en la medida en que pensamos y conocemos menos, pues somos menos libres. Ahí tendremos que trabajar mucho, y en un fenómeno que es triste, preocupante, que da rabia y que de verdad a veces lacera y arruga el corazón: la corrupción. La corrupción. Y en eso ustedes deben ser nuestros ojos. Lo hemos conversado con los dirigentes del sindicato, nuestros oídos, nuestra boca y nuestros brazos. Lo hemos dicho y lo hemos repetido: no nos temblará el pulso ni un solo instante para combatir la corrupción. Soy consciente de que no lo haremos en todas sus dimensiones, pero sí procuraremos que se disminuya y que las personas adquieran conciencia de que cada vez que se apropian de algún recurso del Estado colombiano, se están apropiando de la felicidad, de la dignidad y de la vida de otras personas. Debemos trabajar en muchos ámbitos. Yo terminaría, para no hacerme tan extenso, diciéndoles que conmigo cuenten para las que sean. Esta siempre será una dirección de puertas abiertas. Nuestro equipo de trabajo hemos procurado conformarlo con gente experta del SENA. Nos acompaña María Nancy, nos acompaña Nacho, nos acompaña Luis Alejandro, el expresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es decir, tenemos personas que conocen este ámbito y que conocen muy bien esta institución. No olvidemos, parceros y parceritas, que no estamos en un tiempo de cambios. Colombia ya no está en un tiempo de cambios. Colombia está en un cambio de tiempos, y a eso es a lo que nos convoca la historia, a ser coherentes con ese reto que tenemos y a trabajar sin pausa y sin reposo, no solo por nuestra SENA, sino por nuestra Colombia del alma. Muchas gracias.